Buenas tardes. Comparto con ustedes en esta tarde la ponencia titulada Tránsito por la gestión de la enseñanza de las matemáticas en básica primaria. Soy Maribel Capera Tovar, estudiante de cuarto semestre del doctorado en educación de la Universidad Católica de Manizales. Mi asesora de tesis, la doctora María Inés Mejía Escobar, de la Universidad de Manizales. En este tránsito por la gestión de la enseñanza de las matemáticas en básica primaria, se han tejido diferentes constructos epistémicos ontológicos a partir de un rastreo de literatura que elaboré con una pregunta orientadora: ¿cuáles son las tendencias investigativas de la enseñanza de las matemáticas en básica primaria? Y utilizando la herramienta Prisma, identificamos que hay dos focos que han sido de bastante interés por parte de los investigadores de la gestión del aprendizaje desde 5 perspectivas investigativas en el periodo 2017 a 2021. Estas perspectivas investigativas, como la matemática crítica, la perspectiva sociocultural, la teoría de la objetivación, el constructivismo social, la matemática realista, se identifica que en ellos ha habido un bastante interés por parte de los investigadores a nivel internacional, con poco interés o apenas iniciando ese proceso a nivel nacional. Dentro de los vacíos que identificamos es el poco cuestionamiento en el desarrollo de la gestión de la crítica en el profesor, la reconfiguración curricular y la planeación de clase. El problema está centrado en dos momentos. El primer momento es que la enseñanza de las matemáticas en básica primaria está influenciada por la cultura eurocéntrica, en un dominio fuerte por las matemáticas formales, que han llevado al desarrollo de prácticas pedagógicas preformales, donde el papel del profesor ha sido de orador y el papel del estudiante un receptor de la información. El profesor es el que planea la clase, el que lleva todos los aprendizajes y actividades para el estudiante se limita solamente a seguir las instrucciones del profesor sin existir en la reflexión de lo que sucede en la clase. Esta tendencia ha ido cambiando en los últimos 5 años. La influencia de la cultura contemporánea pues ha hecho que la preocupación de los investigadores esté más desde la equidad, desde la justicia social, la capacidad de gerenciamiento, el empoderamiento, razón por la cual la gestión del profesor pues ha cambiado en su cultura de clase. Ya se han abierto otros espacios de discusión, de diálogo entre los estudiantes y el profesor, unos espacios de negociación sobre aquello que desean aprender, sobre el uso de las matemáticas en la sociedad, cuestionar cuál ha sido ese uso de las matemáticas en la sociedad. Estas prácticas emancipadoras pues han permitido romper con ese individualismo, han abierto esos espacios más de crítica, de reflexión, de poder vincular esas problemáticas del contexto social y llevarlas al contexto del aula. Atendiendo a esa problemática, nos planteamos una pregunta de investigación: ¿cuáles son las apuestas colectivas de agenciamiento crítico en la enseñanza de las matemáticas en básica primaria? Esta pregunta nos llevó a construir un primer objetivo general, que es develar los procesos de agenciamiento crítico en la enseñanza de las matemáticas de los docentes en básica primaria. Para poder lograrlo, nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero, caracterizar las prácticas de enseñanza de las matemáticas de docentes en básica primaria. El segundo, identificar los procesos de agenciamiento en los diseños de la gestión de aula para la enseñanza de las matemáticas en los docentes de básica primaria. Y el tercero, analizar las relaciones que se entretejen en los componentes de las prácticas de enseñanza en docentes de básica primaria para movilizar procesos de agenciamiento crítico. Desde allí entonces nos hemos construido 3 categorías epistémicas a partir de ese recorrido y ese interés de los investigadores y esos vacíos que hemos encontrado. 3 categorías se han tejido en este constructo epistémico: la matemática crítica, el agenciamiento crítico y prácticas de enseñanza. La matemática crítica pues tiene sus bases desde la escuela de Frankfurt, desde Habermas y Teodoro. Este interés desde la matemática crítica se ha visto desde
la pedagogía crítica de Freire, desde la teoría crítica de Foucault y desde los aportes de Hubert de Ambrosio, la etnomatemática. Sin embargo, a partir de estos tres constructos, Skosmaus planteó su propia teoría, que es la filosofía de las matemáticas críticas, en el cual pues cuestiona estas prácticas de enseñanza de las matemáticas tradicionales y abre espacios hacia unas prácticas de enseñanza más cercanas al estudiante, donde el estudiante tenga la posibilidad de poder negociar con el docente aquello que quieren aprender, aquellos intereses del estudiante que parten desde su contexto social, al igual que los aportes que hace Valero al abriendo un espacio más hacia la equidad, hacia la justicia social y hacia la crítica. En relación con la categoría del agenciamiento crítico, es una categoría que está en construcción, el agenciamiento como tal, se ha abordado desde Deleuze y Guattari, y los aportes que nos han dado Heredia, como unas configuraciones desde los heterogéneos. Sin embargo, otros investigadores han centrado más su interés en darle voz al estudiante, en que o a los individuos o a los sujetos, y que estos sean capaces de poder develar situaciones de riesgo, situaciones de problemáticas sociales que afectan esa vida en comunidad, en sociedad. Desde esos aportes, desde Pantier, Paredes, González, Skosmaus y Greer nos hablan del agenciamiento más desde un constructo teórico que ellos llaman agencia crítica, donde la agencia crítica es analizada desde la dialéctica, desde la reflexión y la acción. En esta dialéctica encontramos entonces que la agencia en el profesor tiene que ver con esas oportunidades que le brinda al estudiante desde el aula para darle voz al estudiante. El profesor ha de buscar unos ambientes de aprendizaje que le permitan relacionar ese contexto social con aquellos aprendizajes que se llevan a la escuela para encontrarle sentido a las matemáticas dentro de la sociedad. En cuanto a las prácticas de enseñanza, nos paramos desde el constructo de Valero y García, donde nos habla de unas prácticas de enseñanza deseada que se busca precisamente que el docente pues pueda vincular diferentes elementos en la clase, especialmente de darle la voz al estudiante, de permitir que haya unas posibilidades de aprendizaje más emancipadoras, donde se pueda reflexionar también esas acciones de justicia social, esas acciones de riesgo, donde sean unos espacios de reflexión donde pueda contribuir a la ciudadanía a formar la mente, la razón y todos aquellos que están involucrados dentro del proceso. En la metodología que hemos avisorado es la investigación cualitativa, porque permite que el investigador esté allí en el aula, desde esos constructos de Denzin y Lincoln, un enfoque hermenéutico que permite interpretar aquellas situaciones que podemos nosotros observar desde el aula y así poder llegar a esos constructos en particular sobre el agenciamiento crítico. La estrategia de estudio es el estudio de caso desde Durán y Jin, la unidad de análisis de los procesos de agenciamiento crítico en la enseñanza de las matemáticas y la unidad de trabajo que van a ser docentes de básica primaria de los grados cuarto y quinto. Los resultados que esperamos obtener es tipificar el agenciamiento crítico de la práctica de enseñanza de las matemáticas en los docentes de básica primaria. Esas son algunas de las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.